Método manos atrás para ejercicios y problemas. Lo que os decía, normalmente nos gusta empezar el problema según lo vemos y es un rollo porque nos liamos, hay problemas que lo hacemos a la primera, pero hay muchos problemas en los que no, en los que directamente pues se nos enrolla, empezamos a escribir por delante, por detrás, a hacer un montón de cosas y no damos con la solución. Por eso lo que tenemos que hacer es seguir un método, ¿vale? Y ese método va a ser un poquito manos atrás, no empezar ya a solucionarlo. Vamos a ver de qué está tratando, ¿vale? Lo primero es leer bien el texto, hasta entenderlo. Cuando es un ejercicio de matemáticas, de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, cualquier cosa, pues es muy fácil. Pero luego cuando se pone un problema, ya hay que entenderlo, ¿vale? Y entenderlo, pues es un poquito más complicado. Si hay que leerlo dos o tres veces, pues se lee dos o tres veces. Pero hasta que no entendamos lo que nos piden, no podemos empezarlo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay muchas veces que te dice el profesor, oye, pues es que me das aquí una solución, pero no es lo que te pido, ¿vale? Y otras veces, porque es que si no lo entendemos, imposible hacerlo, ¿de acuerdo? Lo siguiente es pensar en qué tema estamos tratando. Ecuaciones, exponentes, gráficas, es decir, si nosotros lo que hacemos estamos en el tema de ecuaciones, pues lógicamente el problema que nos van a poner va a ser un problema de ecuaciones. Hay que tener en cuenta que hay que pensar en lo que estamos viendo y lo que entra en el examen. Porque hay seguramente métodos para hacer el mismo problema con cosas que sabemos de años anteriores, pero es mucho más complicado. Porque es mucho más complicado. Y ahora nos han enseñado un método para hacerlo mucho más fácil. Pues vamos a aprovecharlo, ¿vale? Entonces, saber de qué tema se trata. Luego, también muy difícil, pensar en cómo vamos a resolverlo, ¿vale? Yo os ponía aquí el ejemplo, cuando no se oía aquí nada, este de aquí, de esta ecuación de segundo grado, ¿vale? Entonces, bueno, leemos el texto, pues hay que solucionar esta ecuación, fenomenal, pensar en qué tema se trata, tema de ecuaciones, y luego en pensar cómo lo vamos a resolver, intentando adelantar todos los pasos. Entonces, mentalmente, lo que vamos a hacer va a ser decir, a ver, es una ecuación de segundo grado, completa, ya sabéis que hay diferencias entre las completas y las incompletas a la hora de solucionarlo, con lo cual vamos a aplicar la fórmula, esta de aquí abajo, y, eh, y vamos a hallar por lo menos dos soluciones, una solución doble o ninguna solución. ¿Vale? Aquí tendremos que pensar que si nos sale la raíz esta de aquí negativa, pues no va a tener solución. Y que si nos da la raíz de un número positivo, vamos a tener dos soluciones. Porque ya sabéis que las raíces cuadradas o las raíces de índice par tienen soluciones positivas y negativas. ¿Vale? Bien. eh, pues nada, decimos cómo lo vamos a solucionar y ya lo sabemos. Lo tenemos mentalmente. Luego te dice el punto 4, si es posible copiar datos del problema a un lado, dándoles nombres a las variables. Es decir, no existe, hay gente que te pone, yo qué sé, 1,80 metros. Te lo pone en medio de una hoja. Eso no existe en matemáticas. Tenemos que poner algo. Altura 1 igual a 1,80 metros. H igual a 1,80 metros. A igual a 1,80 metros. Es decir, poner las variables con su nombre y apellidos. Si ponemos 1,80 metros o 1,80, el profesor no va a saber lo que estás poniendo. ¿De acuerdo? Vale. Eh, y luego el punto 5 va con el punto 4. Junto con el 4, dibujar si es necesario un boceto. No hace falta ser buen dibujante y escribir los datos en el dibujo. Bueno, pues aquí tenéis unos dibujillos que he hecho, el del arbolito este. Ya veis que no hace falta ser buen dibujante. Sencillamente nos dan los datos de la sombra, que son 3 metros, del ángulo con la copa, 45, pues se dibuja un poquito. ¿Vale? Y si es posible, pues se pone aquí a la izquierda h igual a 3 metros. Y alfa, sabes que los ángulos se ponen con letras griegas usualmente, igual a 45 grados. Y ya lo tendríamos puesto. Ya a partir de ahí ya seguiríamos con el punto 6, que sería comenzar a resolver. Lo mismo ocurre aquí, que esto es un edificio, pretende ser un edificio, ¿no? Edificio de altura 20 metros. Pues ya está. ¿Vale? Una vez resuelto, las soluciones siempre recuadradas, ¿vale? Que el profesor sepa cuál es la solución que le has dado. Y si es posible y hay tiempo, también escrito. Solución, todo escrito. La solución de la ecuación 3x² más 2x más 3, las soluciones son 2 y menos 3.
¿vale? Y queda niquelado. Y entonces el profesor te aplaude y te pone un sobresaliente, pero vamos, fenomenal. ¿De acuerdo? Bueno, esto sobre el método manos atrás. Os puede parecer que a lo mejor es un poco más lento el pensarlo y tal. Cuando lo hagáis mucho, tendréis la agilidad suficiente como para hacerlo rápidamente y sin ningún problema, todo mental, y empezar a hacerlo rápidamente. Si no lo hacemos, ¿qué ocurre? Pues que vamos a empezar a tener problemas y luego muchos de los problemas efectivamente se nos lían, ¿vale? La segunda parte que estaba hablando era en el examen. Y en el examen, bueno, pues son cosas un poco lógicas. Primero, comprobar que la calculadora, si te la dejan usar, tenga pilas en buen estado. Es que no hay nada peor que tengas que hacer un examen, que te dejen calculadora y que llegues y no te funcione, no lo hayas comprobado, ¿vale? Una solución puede ser llevar siempre, con cuidado de que no se sulfaten y se pongan viejas, pues un juego de pilas en la mochila para el tema de cuando hacéis el examen, pues que no os ocurra esto. Claro, esto puede ocurrir en matemáticas, puede ocurrir en química, en física, en todas las ciencias o todo lo que se necesite utilizar la calculadora. Luego, sobre los cálculos, por ahí cálculos, hoja de sucio, etcétera, varias opciones. Hay profesores que te dejan utilizar una hoja de sucio. Decidme si os dejan utilizar hoja de sucio. Otros, o otra cosa, por ejemplo, la parte de detrás blanca del examen. Y otros, sencillamente, pues como he puesto aquí, lo que te dejan es un espacio entre el enunciado y el enunciado siguiente. Y entonces, pues lógicamente ahí tienes que solucionarlo todo. Que te dejan una hoja de sucio, normalmente sí que te dejan, tienes que poner la hoja al final, entregarla con el examen, pones el nombre de la hoja de sucio, pues para que vean que no has copiado, ¿vale? Porque en matemáticas, aunque seas muy bueno y con tu mente puedas solucionarlo, tienes que escribirlo. Si no lo escribes, el profesor lo primero que va a pensar es que lo habéis copiado. Otra cosa es que si tú tienes la hoja de sucio, y el profesor te corrige y te dice, no, la has copiado. Dice, no, no, mira, la hoja de sucio, tengo aquí la solución que la he traspasado aquí. ¿De acuerdo? Pero, pero nunca pongáis cosas hechas de cabeza en los exámenes, aunque ya os digo, aunque seáis muy buenos, porque lo que va a ocurrir es que no os van a creer. En principio, vamos, no tienen por qué no creeros, pero en matemáticas, digamos que hay que ir pasito a pasito y poniendo las cosas perfectamente. ¿De acuerdo? Vale, lo siguiente es lo de usamos lápiz y si no nos dejan usar lápiz. Claro, imaginaros pues que pues, bueno, estáis aprendiendo matemáticas o estáis haciendo algo y os vais equivocando. Pues lo suyo sería utilizar un lápiz con una goma y nada, jugar. Cuando os confundáis, pues sencillamente borráis. Hay profesores de matemáticas que no dejan usar el lapicero y entonces tenemos que utilizar un bolígrafo. La solución que yo digo siempre, tanto para los problemas que te mandan en casa como para los exámenes, es utilizar un bolígrafo de estos de tipo Pilot Friction. No sé si lo conocéis, son bolígrafos que tienen la parte de detrás que puedes borrar. Lo que escribe son como medio rotuladores, ¿no? Entonces, bueno, son un poco caros, un poquito más caros que un rotulador normal, y se secan bastante rápido, con lo cual, bueno, pues tiene sus pros y sus contras. También podéis hacerlo para usar solo en los exámenes, con lo cual no se gastan. Eh, También hay profesores que no te dejan utilizar un Pilot Friction, porque hay veces que te devuelven el examen y entonces tú puedes borrar, poner la solución correcta y luego decir, profe, a ver, me ha corregido usted aquí mal, tal, ¿no? Y entonces hay pues gente que no le gusta. En general, pues imaginaros, aquí lo que os ponía, si tú has puesto A igual a 3 más 5 igual a 7 y has seguido haciendo el problema, pues tienes una solución que es coger aquí y empezar a tachar todo. Y entonces eso no les gusta normalmente a los profesores. Tú imaginaros una hoja llena de tachones, porque te has equivocado mucho y lo único que has hecho son tachones. Y entonces, antes que los tachones, de todas formas, esto preguntárselo al profesor, me he equivocado aquí, ¿qué hago? Pues una de las soluciones es poner aquí un paréntesis y escribir el no vale, ¿vale? De manera que ya se da cuenta el profesor de que te has equivocado y que eso no lo corrija. Y luego, pues seguir bien con la solución. ¿De acuerdo? Vale, pues lo siguiente son las soluciones. Lo que estaba comentando sobre las soluciones es que ya, además de recuadrarlas y poder escribirlas y todo eso,
pues muchas de ellas tienen que tener cierta lógica, ¿vale? Esa cierta lógica, pues viene sobre todo en problemas que tengan que ver con la física. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, h igual a menos 33 metros. Hombre, pues es que la altura de un edificio, por ejemplo, no puede ser menos 33 metros. Si te da menos 33, pues lo que tienes que hacer enseguida es decir, a ver, ¿qué nos está pasando? Y volver hacia atrás a ver dónde hemos fallado. El problema de fallar o no fallar en matemáticas es un problema mental. Yo siempre digo, en la vida hay que fallar mucho. Y para fallar, y fallando mucho, pero aprendiendo lo que has fallado y para no volver a repetirlo. Hay gente que se deprime, que si fallas o te encuentras con un cero, un profesor que lo único que quiere saber es que la solución esté correctísima. Y te has equivocado por, yo qué sé, una tontería y te ha puesto un cero. Pues en vez de hundirte, patalear, protestar y tal, pues decir, venga, va, la próxima la vamos a hacer bien. ¿Vale? Siempre ir hacia adelante, porque al final tienes que aprobar, entonces tienes que saberlo. ¿De acuerdo? Bien, una de las cosas sobre las soluciones que tenéis algún problema también a veces es sobre el tema de a cuántos decimales me acerco o cuántos cojo. Pues normalmente lo normal es coger dos decimales, ¿no? Y aproximar. Los que no sepáis aproximar, pues ya veis que es muy fácil. Cuando el número, pues, como tenemos dos decimales, pues vamos a ver el siguiente. El siguiente, este es un 8. Como es mayor que 5, lo que hacemos es sumarle uno al anterior. Y nos quedaría, pues, que sería equivalente a 2,35. En caso contrario, si el tercer decimal fuera un 3 menor que 5, lo dejaríamos como 2,34. ¿Vale? También depende del criterio de los profesores. Los profesores de matemáticas les gusta que se hagan las cosas como ellos las hacen. Entonces, por eso, cuando vosotros pongáis en el foro algún ejercicio o algo que queréis que yo resuelva, si me ponéis un problema similar solucionado por el profesor, que, que yo pueda ver el método de cómo lo hace, pues así os lo puedo solucionar con el mismo método. ¿Vale? El problema de muchos profesores particulares o gente que va a dar clase a casas es que cuando el chico o la chica llega y dice, no, es que esto no lo entiendo, no sé cómo solucionarlo, mira cómo lo ha hecho el profe y tal, el profesor de casa te diga, no, 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 hazlo de esta manera que es mucho más sencillo, te lo explica. Y entonces lo que haces es crear un conflicto en el alumno, en el chico, y, y entonces al final no se lo sabe hacer, porque el profesor le enseña una cosa y el profesor particular, o que le enseña en casa, los padres muchas veces, pues lo enseñan de otra manera, como lo aprendieron ellos. Y aunque te lo dijeran bien y lo aprendieses bien, el profesor muchas veces lo penaliza, porque no es justo como él lo ha pensado y como él ha querido hacerlo. ¿De acuerdo? Vale, y por aquí poco más quería hablaros. No sé yo si tenéis algún problema, algo, o que queréis que hablar de algo, porque en el foro no me habéis puesto nada. Entonces, en principio, no tengo mucho más que deciros. Recordad que tenéis que poner en el foro lo que tengáis. No sé si hoy ya habéis empezado con cosas de matemáticas fuertes o tenéis ejercicios que os hayan mandado para Semana Santa. O, o queréis que hablemos de algo o ya directamente dejamos el stream de hoy y nos vamos al de mañana con lo que tengamos. ¿Alguna duda sobre lo que he explicado? Más o menos me figuro que lo sabíais, pero esto sirve para centrarte mucho, porque tienes que seguir. Y yo todo lo que voy a solucionar, os voy a dar unas fichas como una especie de receta para ir paso por paso de manera que lo tengáis claro. Entonces, si os hacéis un fichero, todavía creo que está el vídeo del fichero de la semana pasada. Pues si os hacéis un fichero, os hacéis fichas directamente para tener esas recetas, luego vais a saber responder, ¿vale? Todo bien. ¿De acuerdo? Ok. Pues nada, dejamos el stream de hoy y ya sabéis lo que queráis por foro.aulasabiertas.com. Venga, hasta luego, un abrazo.